Tal vez muchos de ustedes no saben que existe un encuentro de vinculación social, más conocido por su nombre de marketing ENVIS, que ocurre cada año, habitualmente en la primera semana del año, el primer sábado del año, y busca ser un encuentro que vincule socialmente a las personas desde distintos segmentos, personas desde el mundo empresarial, desde el mundo civil, comunidades rurales, profesores, políticos. Todos tienen ahí la oportunidad de encontrarse, que es algo que no les pasa muy seguido, porque no solo en Chile, sino en el mundo somos sistemas donde nos encontramos con los más cercanos de nuestro algoritmo, nuestra pequeña burbuja, ¿no? Y por lo mismo, romper la burbuja, atravesarla, visitar la burbuja ajena, es probablemente el propósito de este encuentro. Pero, ¿qué les voy a decir yo sobre de qué se trata? Y por qué ha sido tan relevante para nuestro país, aunque silencioso. Para hablar de esto es que hoy día estamos con Camilo Herrera, director ejecutivo de 3xI, y Sebastián Salinas, director ejecutivo de Balloon Latam, ambas instituciones que colaboran a través del tiempo para desarrollar este encuentro de vinculación social. Bienvenidos ambos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Lo primero que quisiera saber es algo que no es obvio, pero ustedes son dos instituciones distintas, que tienen focos de trabajo diferentes. Y habitualmente en Chile y en el mundo uno siente que ese otro que trabaja un poco en el mismo ámbito que uno, pero no tanto, es una competencia. Entonces quisiera partir comprendiendo por qué ustedes, dos instituciones dedicadas a temas diferentes, deciden colaborar y en qué momento del pasado. Camilo, parte tú. Mira, con Balloon Latam compartimos propósitos comunes y hacer una cultura del encuentro es un movimiento anticultural. La cultura... nuestra sociedad pareciera que va hacia el desencuentro. Entonces, si logramos juntar a distintas instituciones y hacemos un ecosistema que colabore en torno a transformar la cultura, es bastante más fácil. Y Balloon tiene una capilaridad territorial que 3xI no tiene, llega a un mundo rural que no tiene, entonces es un aliado bastante natural para poder... ¿No fue difícil entonces? No, obviamente colaborar tiene sus roces, nos ha costado, hemos tenido momentos de algunas tensiones, pero ha sobrevivido y hemos puesto por delante estar juntos en un propósito que nos conmueve y que nos moviliza a ambas instituciones. Efectivamente, como decía Camilo, Balloon Latam tiene un rol muy importante en la ruralidad en general, que es algo muy constitutivo de nuestro país, pero muy invisibilizado. Entonces me encantaría que nos contaras un poquito de eso, pero también, Sebastián, que avances sobre la incomodidad. Yo creo que acá nosotros necesitamos hablar de lo incómodo que a veces es hacer algo que sirve al país, que es bueno para todos, pero que no nos es fácil, porque si no hablamos de la incomodidad, entonces todo parece como que es sencillo, y no lo es, ¿no? Bueno, Chile tiene 346 comunas, de las cuales 273 son rurales. O sea, somos un país rural, el 76% de la población vive en el mundo rural. Y las mayores desigualdades y los desafíos están en la ruralidad, solamente que son voces tan invisibilizadas que muchas veces no están en las mesas de conversación, en los paneles o distintas instancias. Y justamente el juntar estos mundos que tenemos, al que llega el 3xI, sobre todo a lo que llega Balloon, y esa transversalidad que ha ido agarrando este encuentro que ya lleva 6 años, este que acabamos de vivir es el 6º, o sea, un ritual instaurado en nuestro país de encuentro y diálogo que... Cuando la gente lo piensa desde otros países y ve lo que está pasando acá, dicen cómo es posible que se junte un ministro de Estado con un empresario, con un líder indígena, con una persona que vive una temática bien particular, que es la que vamos congregando, que le fuimos agregando en este proceso del tiempo a los ENVIS, la temática que congregue, una temática nacional que congregue a pensarse desde las regiones. Porque en un origen no fue con tema. Era solamente vincularse por vincularse. Y empezamos a ver que cuando ya la gente se había vinculado, necesitaba una motivación distinta para poder entrar. Una tarea. Claro. Y ahí partimos con el de conflicto en la macrozona sur, que fue uno en Melipeuco, que fue bien emblemático. El que hicimos el año pasado, que fue en la comuna de Puerto Vara, en Ensenada, eran los polos frente a climas extremos, que hablaba de polarización, que es un tema que el 3xI ha liderado acá en el país, poniendo mucha relevancia a ese tema, y el cambio climático. O sea, y es un tema que tensiona en sí mismo, ¿no? Claro, es que tampoco puedes ir a un territorio, porque la vocación del ENVIS es hacerlo, ojalá en un territorio rural. Entonces, no podemos ir a la higuera
que está ahí, o no podemos ir a Melipeuco y en Melipeuco no tratar el conflicto, no podemos ir a La Higuera y no tratar la crisis del déficit hídrico. O sea, los territorios también ponen la temática desde a la cual llegamos. A ver, vamos a ir desglosando porque como la gente no tiene suficiente contexto del ENVIS, es interesante comprender este ser, ¿no? Que es muy particular. Entonces, el ENVIS ocurre una vez al año. La corporación 3xI tiene mucha penetración en todo el mundo empresarial en general, y a propósito de sus distintas causas ha podido también entrar en distintos sectores de la sociedad civil asociadas a la infancia, a la educación. Corrígeme tú, Camilo, ¿no? Sí. Mientras Balloon Latam trabaja con comunidades rurales a lo largo de Chile sus distintos problemas, pero también promueve herramientas que permitan su movilidad, su crecimiento y su desarrollo, ¿no? A través de, por ejemplo, proyectos de turismo rural comunitario. Corríjanme ambos, estoy tratando de hacer una síntesis de usted. Sí. Difícil. Sí, sí. Tenemos, claro, nosotros nos dedicamos a reducir la brecha de desigualdad en la ruralidad y tenemos distintos proyectos e iniciativas como un fondo de desarrollo rural, Saca tu permiso rural, otras como grandes instancias como este ENVIS. Pero ambos se dedican a tratar de resolver desafíos que Chile llora permanentemente a través de sus distintos procesos, ¿no? Ambos tenemos la claridad que es en la confianza de las relaciones interpersonales donde se juega gran parte del futuro del país. Y en un país que está segmentado, que está dividido, que cada quien se junta con su pequeño grupito, en su pequeña burbuja, el romper esas burbujas y que por un día, partiendo el año, hagamos este ritual de encontrarnos en un territorio incómodo, rural, que implica un día de viaje, un día completo estando vinculando y un día de vuelta al menos. O sea, se le pide a las personas que van a esto un compromiso no menor. Entonces, en sí mismo es un testimonio de voluntad, de una voluntad de construir confianza. Porque lo que nos empieza a pasar, que como no conozco al otro, la confianza se empieza a deteriorar, empiezo a tener una caricatura de quién es el otro, y que cuando voy allá y me topo con una persona que vive en la ruralidad, desde la cual yo no conozco, y me topo, por ejemplo, en este tema de agua, que en el sur de Chile, donde hay abundante agua, la gente vive con camiones aljibe, algo me pasa que me doy cuenta de que hay algo de un Chile más profundo que me cuesta entender y que me cuesta comprender. Claro. Ahora, efectivamente, cuando uno mira la invitación, el ENVIS que acaba de pasar es Coquimbo, hablar sobre agua y juntar a los distintos sectores. Suena a una pelea. ¿Por qué no ocurre? Porque yo ya he estado en dos. ¿Por qué no ocurren desencuentros o peleas grandes en los ENVIS? Porque hay diferencias en las opiniones, pero ¿por qué la cosa no sale de las manos? ¿Ustedes han pensado en eso? O sea, piensa que la base que tiene el ENVIS para poder sentarse a la mesa es que ya viene con un trabajo, con una capilaridad, ese tejido social de toda esa masa de gente que viene de estas más de 150 comunas que participan, que ya vienen con una predisposición al diálogo muy distinta que llegar a sentarte desde la confrontación. El diálogo, que es este baile de la idea, justamente el ENVIS viene con un trabajo previo, la gente sabe un poco a esa instancia que tienen, hay gente que... O sea, sabe que no viene a pelear, digamos. Claro, pero que sabe que tiene unas diferencias pero brutales, y gente que hace posiciones de decir, oye, yo con esa persona jamás me hubiera sentado en la mesa, y eso no ha pasado con el mundo salmonero el año pasado, este ámbito con la minería, con el conflicto de Dominga, lo que pasó anteriormente en la macrozona sur con el tema de las forestales. O sea, hay posiciones en muchas veces duales, o sea, muy de extremo, que en este caso no quedan solamente por esa predisposición, esa capilaridad y ese trabajo previo para poder llegar a sentarte a la mesa. Y pues tú puedes tener esos fuentes que están más exacerbados, pero como tienes la mayoría de la gente desde otra tonalidad, desde otra forma, como que te va matizando esa tecnología social que ocurre en un evento de más de 1.500 personas sentadas dialogando. También la metodología, sumando lo que dice el Seba, la metodología ayuda, porque el foco no es resolutivo. No es, entonces, si yo digo, vamos aquí a resolver o sacar un documento del agua, cada uno llega con lo que quiere imponer y está preocupado que su punto de vista quede en el documento final. Pero como el foco acá es escuchar para entender, no para responder. Incluso le decimos a la gente, anda a escuchar en qué no están en de acuerdo. O sea, entendamos la posición, porque lo que tiende a pasar es que normalmente tenemos diferencias de opinión y que es legítimo que las tengamos. Pero las diferencias de percepción, de qué creo yo, qué cree el otro, tienden a amplificar eso. Eso está muy estudiado en el estudio que ustedes hacen de polarizaciones. Exactamente. Entonces, el estudio de polarizaciones se inspira precisamente en este fenómeno, que cuando yo me encuentro con el otro en un diálogo privado, no secreto, pero sí íntimo, donde no te estoy hablando a ti y no a la red social que está atrás tuyo,
Entonces, lo que Estamos pasa, más cerca de lo que creíamos. se disminuyen eso. Entonces, los prejuicios cruzados se disminuyen y yo entiendo quién es la otra persona. Y a su vez, como los diálogos son entre 10 personas, las posiciones polarizantes tienden a matizarse con las opiniones de las otras 10 personas que están en una misma mesa conversando. Igual hay algo muy humano que este año, por suerte, además ha estado presente en las encuestas en Chile, y es que a los humanos nos gusta estar un poco más dentro del grupo que fuera, un poco más de acuerdo que en desacuerdo. O sea, en lo profundo, igual todos queremos pertenecer a algo. Así es. Piensa la dinámica que parten los Envis, que es la cazuela, que es tan reconocida, donde parten estos grupos, estos círculos, y tú dices, oye, ¿a quién le gusta, no sé, Colo-Colo? Y los que salen adelante son los que les gusta Colo-Colo. Y tengo grabado ese ejemplo porque habían posiciones muy distintas entre dos personas. Y a esas dos les gustaba Colo-Colo. Y les gustaba Colo-Colo. Y ese fue el tema de conversación, que después ya no hablaban de la diferencia, sino hablaban de fútbol. Y eso fue lo que entretejió una relación que se fue formando un poco hasta el día de hoy, que es parte de la metodología que decía Camilo. Oye, me encantaría, ok, es un momento muy lindo de vivir. La pregunta es incómoda. ¿Sirve de algo eso después de vivirlo? Mira, es una pregunta que nos las hacen siempre, ¿ah? Y es difícil de contestar porque ¿Qué sale un Envis? es una lluvia de microrelaciones. Es un tejido que tiene muchos puntos de unión. Entonces, claro, yo te podría llenar de anécdotas donde desde un cajero automático que se instala porque la que era presidenta del Banco de Estado fue un Envis, se da cuenta que era necesario en esa localidad, desde alguien que se vincula para regalar mochilas, desde veraneos que se arman, está lleno de unas relaciones. Pero al final, el mayor impacto es que tomamos conciencia, un grupo diverso que viaja de todo Chile, de la voluntad de diálogo, de la voluntad de encuentro, de que es posible relacionarse de otra manera y que esto es posible. Entonces, eso... Y va creciendo, ¿no? Va creciendo, y la dignidad que cuando una mujer me decía, yo es primera, no en este Envis, en el Envis pasado me decía, esta es la primera vez que yo tengo la posibilidad de hablarle a un gran empresario o de hablarle a un político y que tengo la seguridad que tenemos el mismo tiempo y que me está escuchando. Ese valor de dignidad instalado cohesiona al país. Es importante, lo planteo porque Chile es el país del KPI, ¿no? Y es el país, como vimos este año, hubo un estudio que era para deprimirse un poco porque decía que el largo plazo de los chilenos era de 90 días. Cuando uno te dice, piensa a largo plazo, ¿en qué estamos pensando? En 90 días. Y por supuesto que así es muy difícil construir un país, y por lo tanto siempre estamos pidiendo que a los 90 días tengamos algún resultado y algo medible. Y por eso les hago esta pregunta que puede ser incómoda, pero quisiera llevarlos al otro lado, ¿no? A las cosas que se regalan, a las cosas que no se miden, a las cosas que hacemos por voluntad sin que nadie nos está mirando, que son bastantes los valores que inspiran el Envis, o al menos fue la experiencia que yo he tenido en los que he visitado, porque nadie está demasiado pendiente, ni nadie se está grabando en el momento que está ocurriendo la cosa, como para tener inmediatamente un rédito de la experiencia. Y esa es una cultura que definitivamente ha desaparecido mucho en el tiempo. Quisiera saber cuál es su percepción también, tú que tienes tanto la foto rural y tú que tienes más la foto, podríamos decir, urbana, empresarial, política. ¿Sienten que eso es así o no? ¿O es otro prejuicio y es otro problema de percepción, en este caso mía? Esto es una percepción personal, pero yo encuentro que Chile es un país muy clasista, extremadamente clasista, y justamente en un espacio como este hace que esas caretas que explicaba Camilo se rompan. Y esos que se rompen empiezan a generarse vínculos que parecían imposibles, que en este caso se podrían dar. Y en esta concepción del corto plazo que tú dices, estoy 100% de acuerdo. O sea, incluso lo vemos en los accesos a financiamientos que están hoy día en el país, disponibles privado, público, de sociedad civil. En largo plazo, ahí te diría que con suerte 6 meses o un año. Y eso es lo que entendemos para poder hacer cambios en este caso más profundos. Y justamente en esta incomodidad que se da en esta instancia, la gracia que tiene hacerlo en un lugar rural, en cambiar un poco la percepción. Una de las mesas de diálogo, una de las personas, de editor de un diario, decía, yo pensé que la crisis hídrica para mí era que me iba a limitar al estar regando más limitado el tiempo de regar el patio de mi casa, y escuchando a una alcaldesa, en este caso de Río Hurtado, que explicaba que ya prácticamente no tenían industria caprina en su comuna, donde tienen que cambiar toda la matriz productiva porque no hay agua.
el tipo decía, me siento como un estúpido lo que yo pensaba. Sí, claro. Y ese tipo de cambio, que es cambiar la concepción de desarrollo, un desarrollo no solamente es material, sino un estado de conciencia ambiental, justamente, como dice la canción de Gondwana, justamente eso es lo que apunta a esto, es abrir tu percepción a nuevas cosas que no van a ser de la inmediatez, sino en cómo esa persona va a cambiar en lo que entiende por lo que está pasando en estas percepciones que hablaba Camilo. Igual, no todo lo que es importante medir y tener KPI. Yo no quiero en ningún minuto quitarle la importancia que tiene, pero reducir... Se la hemos dado bastante, de hecho. O sea, harto, muchísimo. Pero reducir los fenómenos humanos a lo medible, a lo agarrable en un indicador, tiene dos problemas. Primero, que te ciega a mirar solamente eso y te pierde la riqueza de todo lo otro que está. Y lo segundo, que cuando las instituciones como esta, que estamos haciendo tejido social, nos ponemos solamente el KPI por delante, empezáis a afinar toda tu metodología, ya no para producir el fenómeno, sino para cumplir con el KPI. KPI es terrible. Y por lo tanto termináis por matar la magia. La mayor KPI que tiene un 3xI o un ENVIS es que cuando... La cultura que genera. Y que la gente va, algo le pasa que es distinto. Y vuelve a su casa y habla de lo que le pasó y quiere volver, y uno ve que la misma gente que fue el año pasado vuelve nuevamente, que te están preguntando por el ENVIS. Entonces yo más bien a los que andan preocupados de los KPI, de este tipo de cosas, yo le diría que vivan uno, que tengan la experiencia en primera persona de lo que es estar un día entero sentándose a conversar en una mesa distinta, y eso les va a dar un entendimiento mayor con el cual podemos después discutir cuáles son los KPI correctos de una actividad como esta. Sobre todo porque los humanos somos una especie que está tan atravesada por la experiencia. O sea, ¿cuántas veces uno trata de ponerle palabras al amor, de describir cómo se siente cuando está enamorado, de describir lo que sintió cuando se tiró por esa montaña que nunca había logrado, ¿no? Los humanos somos esa cosa que no tiene lenguaje también, pero no hemos encontrado una manera de ponerle valor a lo que no tiene lenguaje, que en este caso es la sensación de que por un día uno siente que de verdad todo lo que yo hago tiene que ver con el otro, lo que yo podría hacer podría impactar al otro, y que esa otra vida que queda a un montón de kilómetros de distancia realmente me importa, que es algo que nos cuesta mucho recordar en lo cotidiano, ¿no? Claro, porque se arman relaciones. O sea, este mismo programa, Pares Impares, parte en un ENVIS, parte de una relación que se arma en un ENVIS. Entonces, obviamente yo no tenía, ninguno de nosotros, ni tú ni nosotros teníamos pensado inventar esto, pero algo pasó que no fue previsto, que no había ningún KPI para agarrarlo, cuántos programas de televisión no era parte de... Pero ocurre en un tipo de relación donde se genera un vínculo. Y el vínculo es el tipo de relación con que tú quedas con ganas de seguir conversando con el otro. Porque es un vínculo que tiene sorpresa, es la adrenalina como de conocer a alguien que jamás me habría encontrado y que además me sorprende demasiado. Esa combinación es muy linda. Quisiera... más que seguir contando lo interesante que fue para mí conocerlo, preguntarles también qué ha pasado posteriormente, impensado, de cada uno de estos encuentros que han tenido un rol más temático. Lo pregunto porque en el primer ENVIS que pude participar estaba este tema de cambio climático, muy fuertemente basura y las diferencias climáticas de Chile en sí mismo. Y se pusieron hartas ideas ahí que podrían ser tan útiles para otros municipios, por ejemplo. En este caso estaba hablando el alcalde de Puerto Vara. Entonces, ¿qué cosas han derivado o han surgido a propósito de ciertos ENVIS y que a ustedes les han sorprendido como resultado? O sea, cada ENVIS ha ido evolucionando. Por ejemplo, este fue el único, o es el primero, que antes del sábado, que es el encuentro en sí, hubo un seminario técnico. Esa fue una innovación. Una innovación que nace un poco del anterior, donde se ponen las 14 voces del agua como desde una perspectiva más técnica, un espacio más reducido, que es justamente la previa para llegar a este día sábado. Eso es una insumación para este documento final que sale del ENVIS. Este ENVIS, por ejemplo, el layout, como estaba distribuido, había un museo de la huella hídrica, estaba la carpa de vinculación,
que es como cuál ha sido la vinculación que más te ha marcado en tu vida, positiva o negativamente. Entonces la gente colgaba ahí también su espacio. Estaba también esta instancia donde íbamos levantando información con estos tótem, donde se iba recolectando perspectivas, visiones respecto a eso. Entonces todo eso iba insumando este documento que esperamos que también, como tú bien dices, sea una mejor hoja de ruta y más activable para distintas instituciones y personas, donde tú dices, oye, piensa que encuestas que son emblemáticas en el país, las contestan 1000 personas, 1200, acá tú tuviste más de 1500, dándote un flujo de información muy potente y con una capilaridad nacional muy relevante. Entonces, ¿cómo no va a ser que todo lo que salga de ahí pueda funcionar no solamente para los tomadores de decisiones, sino también desde el ámbito local, comunal, regional, todas las capas, ¿no? y en todas las capas, claro. Interesante también que el ENVIS es el final de un proceso. Nosotros en este ENVIS llevamos 6 meses trabajando para poder hacerlo. Y cuando tú convocas un ENVIS, por ejemplo, para hablar del agua, decimos, ok, ¿quiénes tienen que estar acá? Entonces, la agricultura tiene que estar como sector productivo porque consume agua, las desalinizadoras porque parece que hay una tecnología, la minería que tiene un aporte, las fundaciones o la gente, los activistas que han estado luchando por los derechos del agua. Entonces, tú formas lo que nosotros llamamos un grupo motor, que es donde están representados todas esas identidades, los sectores productivos, todo. Los convocamos y decimos, ayúdennos a organizar el ENVIS. Y por lo tanto, y están representadas todas las tensiones. todas las tensiones. Entonces, el encuentro no es lo que... El ENVIS es el final del proceso, pero el encuentro partió cuando ya constituimos el grupo motor y se sentaron en la misma mesa distintas identidades y las distintas tensiones a planificar un encuentro y hablar sobre el agua. ¿Qué queremos decir? ¿Cómo lo queremos decir? Entonces, ese recorrido vaya generando encuentros. Ya ese grupo motor, donde están estas identidades, ya no piensa igual porque ya se han vinculado. Distinto. Ya están más disponibles. Y salen incomodidades, por ejemplo, tú hablaste de los camiones de aljibe. Una de las cosas, tú te das cuenta que no solamente son tecnologías para el tema del agua. Cuando le dicen, por ejemplo, a un alcalde, oye, los camiones de aljibes pueden cambiar, pero no los quieren cambiar porque es generar una dependencia del votante con esa autoridad. ¿Por qué? Porque todas las semanas yo te estoy llevando agua, entonces todas las semanas está... Una herramienta política. Una herramienta política en constante apreciación de que esa persona te está ayudando. Cambiar eso es perder esa vinculación. Entonces, no es solamente un tema tecnológico, es un tema político en términos de decisiones. Y cuando te lo dicen a la cara y dices, ¿cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo voy a cambiar eso? Y lo ponen en evidencia, justamente esas incomodidades son las que tienen que transitar, porque la gente cree que no, es que hay camiones de aljibe, ¿por qué no están? No hay APR u otras cosas. No, claro, hay decisiones que van más allá, son otras capas que hacen que este tema sea sistémico y complejo. Y para soluciones sistémicas necesitamos parte de este tipo de visiones que se pongan sobre la mesa. Me encantaría preguntarte a ti, Sebastián, en particular, ¿cuál es porque claro, existe este grupo motor que ya sabe, viene apaleado el loco, ¿no? Viene preparado para la situación, ya tiene una cierta voluntad de encuentro, etcétera. Pero hay un montón de gente de las comunidades cuya experiencia central es el día del ENVIS mismo, ¿no? De las comunidades rurales, etcétera. A esas comunidades, ¿qué les pasa en este lugar, además de la dignidad de ser escuchadas y vistas? O sea, es bonito. Nosotros recibimos audios que es como, yo no consigo partir el año sin haber ido al ENVIS. Esto fue ahora hace muy poquito, una persona de Cachapoal que nos mandaba ese mensaje, ¿cómo me sumo a este? Entonces, justamente es tener la instancia, que podemos ponerlo desde la dignificación de poder ser escuchado con un otro que jamás pensaste que voy a tener la posibilidad, lo podemos dejar en una cosa. Pero otra es que realmente suceden cosas... Intercambios de contenido, en el fondo. O sea, intercambio de contenidos. Camilo dio un par de ejemplos, como lo de este cajero automático que se instaló en Melipeuco, este mismo programa, un empresario que financia, por ejemplo, en toda Ercilla, las mochilas para todas las escuelas rurales, cosas que son como pueden ser anecdóticas, pero hay cambios muy profundos. Por ejemplo, el proyecto de la Zona Franca Mapuche, que es un proyecto que se está proponiendo desde la Confederación Económica Mapuche, parte también en una perspectiva desde un ENVIS del 2019, en Cunco. O sea, imagínate, y parte, y por qué se empezaron a juntar con una persona, la Sofofa, que estaba ahí, y se empieza a armar una propuesta política para la Araucanía desde una zona franca. O sea,
cosas de desinstancias que parecían imposibles salen de esto. Entonces nosotros no ponemos el foco en el resultado final, sino un poco en el proceso. Y hay otros tipos de vinculaciones que quizás no son de esa escala, sino que son estos mismos emprendedores donde hoy día una persona de Aysén le está vendiendo murtilla a un restaurante que está en Santiago, que participó también de un Envis, y ese intercambio que tiene que ver comercial, que no tiene nada que ver quizás con la temática del Envis, son esas otras cosas que incluso nosotros nos enteramos, no sé, 2 años o harto tiempo después de lo que pasó, y eso también es parte de lo lindo y lo necesario que son también cuidar estos espacios. Quisiera avanzar sobre, nos queda muy poco tiempo, entonces lo primero es, mucha gente que nos está escuchando es como, ¿y yo? ¿Y yo podré ir algún día? ¿Podré ir cómo? ¿Cómo llegan a participar las personas? ¿Existe alguna posibilidad de que alguien que está interesado se inscriba? ¿Cómo se inscribe? Esa cuestión práctica primero. Sí, nosotros en las redes sociales, tanto de Balloon como de 3xI, previo a los Envis, hacemos algún llamado a la gente que quiera participar, que se inscriba. Los contactamos, buscamos, porque efectivamente esto es una logística que hay que tener, el número es acotado de personas por la infraestructura que se instala, se dimensiona, pero sí es una invitación abierta, es una invitación que requiere mucho compromiso, porque la gente se autofinancia en general por ir al lugar. Pero ya no sé, si tú quieres comentar dónde viene el próximo Envis. Sí, o sea, y hay 2 instancias para vincularse. Uno son los participantes y otro también son los facilitadores. Claro. Entonces la gente postula para ser facilitador del Envis porque es todo un desafío facilitar esas mesas de conversación. Entonces hay una formación a estos 150, 180 personas que van a estar facilitando las mesas de este encuentro y los participantes. Y hoy día, para el próximo año, en el 2026, el próximo Envis es en la región de Antofagasta. Entonces vamos más al norte todavía por primera vez, donde va a ser en la comuna de Antofagasta, y por eso estaba el alcalde presente de Antofagasta en el Envis también haciendo como recepción e invitando a su comuna, y todavía estamos viendo cuál va a ser la temática que se va a tratar en el próximo Envis, porque justamente lo elegimos en base al documento hallazgos que se está trabajando. Eso les iba a preguntar. Los distintos alcaldes, los líderes sociales, ¿pueden sugerirles dónde sea el año 2027, por ejemplo? todo Digo, el porque ¿quién no quiere un Envis en su comuna, en el fondo? Sería una gran noticia para muchos. Porque además el Envis tiene una gracia que la manera en que se trabaja con todos con proveedores locales, cuidando la huella de carbono, tiene un impacto económico. Obvio. Se hace el primer sábado del año, entre otras razones porque todavía la temporada estival no ha partido en su gloria y majestad, y por lo tanto es una manera también de ocupar esa infraestructura. Se llenan los hoteles de los lugares donde vamos, porque son 1.500 personas que viajan a ese lugar. Entonces efectivamente tenemos siempre varios alcaldes que nos están coqueteando. Teníamos un proveedor distinto para el desayuno. Eran 6 proveedores locales para el desayuno, 15 proveedores para los almuerzos, 20 proveedores locales para la cena. Todo lo que se está dando del material, todo lo que era la producción, la limpieza de playas que se hizo en Caleta Los Hornos, con distintas agrupaciones, con Turismo Humboldt, con varias instituciones que estaban participando, donde en promedio nosotros tenemos entre 70 y 90 proveedores locales para armar el Envis. Entonces, esto riega, como democratiza mucho ese acceso a financiamiento, que un poco la lógica que tiene es más complejo, claro, es mucho más fácil pasar una factura a una productora y que te hagan prácticamente todo. Acá la gracia que tiene, pues hay tanto trabajo previo, es que tenga ese impacto económico y en la vinculación también de estas personas. Oye, quisiera cerrar justamente con dejar esa idea, porque yo creo que Chile, sabemos de sobra que es un país muy desigual, muy centralizado y centralista, y por lo tanto muchas instituciones podrían seguir esta inspiración e ir dejando su impacto también con el lugar donde desarrollan sus eventos, la manera en que estructuran esos eventos y cómo impactan a las localidades. Son cosas que a veces no cuestan mucho más, pero a veces es mucha más pega, pero definitivamente generan resultados muy distintos con la ciudadanía. Así que les quiero agradecer a ambos que dejen al tiro su invitación para 2027, que ya sabemos que va a ocurrir en Antofagasta. ¿Tema? Sí, no está definido todavía el tema. Hay que trabajar, pero todavía estamos procesando este tema del agua, donde la gran conclusión de este Envis es que no es posible que haya cohesión social si no hay agua. Y no va a haber agua si es que no tenemos mínimos niveles de confianza y cohesión social para trabajar colaborativamente en solucionar los problemas. Y como estamos acá en enero, el 6 de enero se cumplían los 200 años del Tratado de Tapigüe, que es uno de los tratados o parlamentos más importantes entre el mundo mapuche y el Estado, en este caso español, en esa instancia, y justamente estamos en estos 200 años, el Envis fue el 4 de enero, entonces justamente estos parlamentos, estos diálogos que están emblemáticos, es parte también de lo que queremos tomar para lo que viene durante el año. Que así sea, el país lo necesita mucho. Les quiero agradecer a ambos por tratar de explicar esto que es tan particular y único, pero que
sin duda, y tenemos confianza que siga contribuyendo a la creación de más cohesión social en nuestro país. Muchas gracias por la gracias. invitación.